Buenos días, mis hermanos. ¿Cómo están? ¿Bendecidos? Amén. Después de haber cantado al Señor es algo muy hermoso. Vamos a abrir la Biblia en Apocalipsis capítulo 1. Vamos a leerlo de manera antifonal. Sus Biblias, las físicas, ¿qué letrero tienen? Capítulo 4. Ese es el tema de hoy. Apocalipsis capítulo 4. Adoración celestial. Recuérdelo, lleva ese título por algo. Después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Señor, te agradecemos por tu palabra en esta mañana. Ayúdanos a tener entendimiento y por favor limpia la boca del predicador para que no salga suciedad, sino que verdaderamente tu palabra fluya. Sabemos que estamos en este momento en tu presencia. Reprende todo lo que no es tuyo, mi Señor, y ayúdanos a que nuestra mente y nuestro corazón esté sujeto a ti, mi Dios. Te alabamos, te bendecimos y te adoramos. De paso te pido perdón, Señor, por los hombres que han utilizado el púlpito para hacer cosas que no deben hacer, como campañas, no honrarte ni adorarte. Lo suplico, Señor, que nos perdones, porque somos faltos de conocimiento. Perdónanos, Dios del cielo, y ayúdanos cada día verdaderamente a honrarte y a exaltarte cada vez que nos dirigimos a tu pueblo. Bendito y alabado sea tu nombre para siempre, Señor. Tomen asiento, mis hermanos. Nuestro tema es, ¿me ayudan con el videobin, por favor? ¿Sí se alcanza? Bueno. Comenzamos en nuestra introducción en el versículo 1, dice: después de esto miré aquí una puerta abierta en el cielo.
está muy clarito, pero ahí vas leyendo. Hay momentos en que el Señor abre las puertas que conectan el cielo con la tierra. El cielo es un estado. Nosotros lo conocemos como lo que está allá arriba, pero en la Escritura es un estado donde funciona lo espiritual. Y aunque es un lugar, es un estado bíblico. El Señor abre las puertas donde nosotros podemos entrar a tener comunión con Él. Varios hombres en la Escritura vieron esa puerta. ¿Quiénes fueron? Jacob. ¿Quién más? También Ezequiel. Y Dios permite que los ojos espirituales de los hombres se abran y puedan ver. Como cuando el profeta oró para que al criado se le abrieran los ojos y vio los ejércitos celestiales. Y es importante entender esto. Hay momentos en que el Señor abre las puertas que conectan el cielo con la tierra. Esto es una realidad, esto no es un sueño, esto no es una ficción. El Señor abrió esa puerta a Juan para permitirle ver la realidad de su señorío. El Señor Jesús le dice, sube acá. Él quería que Juan viera las cosas desde la perspectiva divina. Recuerde que todo el libro de Apocalipsis nos habla de un lenguaje simbólico y figurado mostrando la autoridad del Señor que está sentado en el trono. Amén. Por lo tanto, las figuras de Apocalipsis las vamos a ver como figuras que son. Y aunque representan, no vamos a literalizar nada. La puerta en el cielo es una visión que se le da a Juan para que él pueda entender las cosas que han de venir. Cielos abiertos. En el libro de Ezequiel, el profeta Ezequiel escribe esto mismo y él tiene una visión. Alguien que me ayude con el capítulo 1 de Ezequiel. Hermana Paula, Ezequiel, capítulo 1, verso 1 y luego el verso 26. El 1 y el 26. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron, y vi visiones de Dios. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. Y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Amén. La misma visión que tiene Ezequiel la va a tener el apóstol Juan, corroborando la escritura que ella misma se correlaciona a sí misma. El libro del profeta Ezequiel tiene una visión similar a la de Juan. Escuche por qué se abre la puerta del cielo para enseñar qué. Esto no es antojadizo, sino que trae un propósito. Lo interesante es que él recibió esta visión en uno de los momentos más difíciles de su vida. ¿Qué acabamos de leer? ¿Que estaba dónde? En el cautiverio. ¿En dónde? En el río Quebar. Ojo con lo que leemos. Ojo con lo que leemos. Siempre estamos acá en culto a la expectativa, mirando y participando. ¿Cómo titula el capítulo? La adoración celestial. Y eso es lo que vamos a aprender en esta mañana. Digo, hermano, lea Mateo 3:1. Y el hermano se para y dice, ¿Mateo qué? ¿No esa es una maña fea? Digo claro, Mateo 3:1. No es un ejemplo, no por nada, sino porque muchas veces repetimos lo mismo. ¿Por qué nos gusta eso? No porque lo haya hecho, sino que hay veces veo que al hermano le digo, hermano, me lee tal, y vuelve y me lo repite. ¿Por qué lo repite? Se supone que usted está poniéndome cuidado. Ahora, lo que sucede ahorita con la hermana, y tuve que aclararle, que es el versículo 1 y el versículo 26. Porque bien le puedo decir, Ezequiel 1, del 1 al 26, que sería otra cosa. A poner cuidado todos en lo que estamos haciendo. Amén. Esta es la iglesia del Señor. Usted dirá, pero ¿por qué está diciendo esto, hermano? Ya le voy a decir. Es que cuando a veces los pongo a leer, me repiten lo mismo. Esa es una tendencia que tenemos que quitárnosla. Usted está a la expectativa. Y si no, ahí está escrito. Pero volvemos otra vez. Cuando Ezequiel tiene la visión, lo interesante es que él recibe esa visión en uno de los momentos más difíciles de su vida.
él y otros líderes de Israel habían sido llevados cautivos a Babilonia. ¿Qué está sucediendo con Israel? Está sufriendo una crisis emocional y existencial. Aquellos que declararon su fe en el Mesías están viendo que hay una hecatombe, hay un problema, van a destruir el templo. Hay una crisis emocional en ellos y el Señor tiene que abrir las puertas del cielo y decirle a Juan, esto sucede. Él y otros líderes de Israel habían sido llevados cautivos a Babilonia. Todo parecía haber acabado, pero Dios le abrió la puerta al ámbito espiritual para que entendiera lo que estaba pasando y lo transmitiera a su pueblo. Amén. He oído gente que me dice, hermano, hay veces he soñado y los he escuchado, que yo llego al cielo y veo en el cielo una puerta de cristal. Lo he escuchado. A medida que estudiamos, vamos aprendiendo qué es lo que el Señor nos está hablando. ¿Qué nos hablaría personalmente a cada uno? Si el hermano Omar tiene un sueño y ve una puerta abierta en el cielo, ¿qué le está diciendo el Señor? Que Él está ahí. Que por más de que venga una situación difícil, Él está ahí. Que por favor miren más allá de lo que nuestros propios ojos ven. Por eso le dan la visión a Ezequiel. Ezequiel vio que había un trono por sobre todas las cosas, aún sobre el cielo. El trono representa, un trono en el cielo representa autoridad y dominio. ¿Qué es lo que el Señor le está diciendo a Juan con esta visión? Juan vio un trono. Que el Señor tiene el control de todo, hermanos predestinados que estudian la soberanía. Ahí es donde aplicamos todo. El trono representa autoridad a alguien que está en control de sobre todo. Ahí les di una figura de lo que bien Juan pudo haber visto. Ve una puerta, ve un trono sentado, ve rollos que se abren, ve unos sellos, pero esto que es una figura no lo puedo literalizar. Y aunque tiene su símbolo, que tiene una representación, tengo que entender el ámbito espiritual. ¿Hay una silla donde Dios se sienta? No. El universo no puede contener al Señor. El universo lo tiene Él en su mano. ¿Me está entendiendo? Dios es grandísimo, soberano, es espíritu. No hay una silla que lo contenga y lo sostenga a Él. Aún los cielos no pueden contener la grandeza del Señor. Entonces son figuras. Y tengo que entender las figuras conforme el Señor quiere que yo las entienda. Amén. Aunque le parezca un poquito complicado, aquí comenzamos. ¿Cuál es el título de Apocalipsis 4? La adoración celestial. Tratar de quitar los ojos de acá y ponerlos allá es un complique. Decía el hermano Oscar, guiado por el Señor, ¿por qué nos asusta? O mejor, ¿por qué viene ese viento de muerte? ¿Por qué? Porque el Señor quiere que pongamos los ojos más allá. ¿Por qué crees que una bendición que Dios te da, te la va a quitar? ¿Por qué? ¿De dónde viene ese pensamiento? O el Señor me puede dar una bendición y solo me la deja ver como Moisés y no entro. La visión espiritual celestial. ¿Ve lo difícil que es quitar los ojos de lo terrenal? Pero sabemos, ¿cuántos saben que están predestinados? ¿Y cuántos saben que Dios es soberano? ¿Y cuántos saben que el enemigo no puede tocarlo a usted? Aún la misma muerte no lo puede sorprender, sino que el Señor avisa y le dice, me lo llevo. Dijo Pablo en sus escritos, porque yo estoy listo para ser ofrecido en libación. El Señor ya me dijo que me tengo que ir.
Es tremendo entender la escritura. Nosotros, aunque somos tierra, ya pertenecemos a una ciudadanía espiritual. Y necesitamos estar en contacto con Dios. Hoy es el día del culto. El trono en el cielo habla de reino y autoridad, revelado desde la antigüedad. Hermana Marta, Salmo 103, 19 al 22. Salmo 103 del versículo 19 al 22. ¿Qué dice la escritura? Pasó el tiempo por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad. ¿No? Dice: Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de ser. Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová, vosotros todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Amén. Habla del trono, conocidísimo. Desde que David estableció el trono, él sabía que el trono le pertenece al Señor. Vamos a la escritura. Apocalipsis capítulo 4, versículo 1 dice: después de estas cosas miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo: sube acá. Los dispensacionalistas dicen: ahí la iglesia es trasladada. No nos interesa entrar a debatir sobre eso. Vamos a mirar solo lo que el texto dice, sin meternos en ninguna escuela. Dicen: ahí sucede el arrebatamiento. Y dice: yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ¿De cuáles? De las que acabamos de ver con las iglesias. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido. Decía el hermano en el cántico: Señor, es por tu Espíritu que podemos allegarnos. Y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado en el trono era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. ¿Ven la relación de los colores? ¿Sí ven la relación de los colores? ¿Qué representaría el rojo? El jaspe y la cornalina forman parte de los cimientos y del muro de la Nueva Jerusalén. Eso está en Apocalipsis. ¿Por qué pongo este texto? Porque la redención del Señor cubre todo. Y aún el mismo aspecto que se está viendo en el trono es lo que está mostrando. ¿Qué es lo que está mostrando? Aquel que redimió la humanidad se está viendo un color rojizo. Está sentado en el trono. Dice: el aspecto del que estaba sentado, era semejante a piedra de jaspe y cornalina. Aquí un dato: jaspe es una piedra translúcida, más comúnmente roja debido a su contenido en hierro. Pero el jaspe también puede ser amarillo o verde, pero mayormente rojo. Jaspe era una de las 12 piedras en el efod del sumo sacerdote. Ya lo vamos a ver. Eso está en Éxodo. Fue la última piedra y representa el último hijo. ¿Cómo se llamaba? Benjamín. Y el primer hijo, Rubén. Bien, mis hermanos. Jaspe es una de las 12 piedras en el efod del sumo sacerdote y fue la última piedra que representaba a Benjamín. Cornalina, sardius, que es un rubí, fue la primera piedra en el pectoral del sumo sacerdote. Tenemos la última y tenemos la primera, que representa a Rubén. Y aquí en esas dos piedras que está hablando el Señor, que está mostrando la visión, representando aquí como el último y el primero y el primero y el último, como el Aleph y el Taf,
como el alfa y la omega, diciendo yo lo cubro todo. Por eso da los colores. El israelita lo conoce. Conoce porque siempre ha visto el efod del sacerdote. Nosotros necesitamos aprenderlo. El rubí es un símbolo de la vida del Señor, de la sangre entregada en su obra. El Señor dio su vida por nosotros. La vida de la persona está en la sangre, dice Génesis. Por eso el Señor dice, nadie me quita la vida si yo la pongo y la vuelvo a tomar. Por eso, aunque Él se estaba desangrando, su cuerpo no desfallece hasta que Él no lo entrega. Por eso dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y aunque los hombres son responsables de la muerte del Señor, nadie podía matarlo a Él. ¿Entendido? Aunque los hombres son responsables, primeramente los judíos y luego los romanos, no podían matarle, sino hasta cuando Él dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y expiró, dice la Escritura. Parte de lo que la Escritura nos enseña. Aquí me quedó todo como muy arriba. Estas son las piedras, la primera y la última. La primera es jaspe y cornalina. Y es importante entenderlo. El primero es Rubén. Ahí está escrito, mire. La piedra sárdica o cornalina representa la tribu de Simeón. La piedra de topacio representa la tribu de Dan. Y así vienen los colores. Es solo una figura que quiero mostrarles ahí, pero luego vamos a seguir mirando, porque la mandé a manera invertida. Sigamos acá. Después les digo lo de los colores para no confundirnos, porque para mí es más importante ver lo que está representando Apocalipsis capítulo 4 que devolverme al Éxodo a mirar qué representa cada piedra. Solo se lo puse ahí como una reseña para que su merced vaya y estudie. El aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en el aspecto a la esmeralda, que es la tercera piedra. Verde esmeralda es símbolo de esperanza, vida y resurrección. ¿Pero por qué un arco iris? Recuerden, es un arco verde. Hay un arco verde. Todos son figuras que me están enseñando algo, como si fuera un jeroglífico. ¿Me están entendiendo? Como el hombre no puede entender la inmensidad del Señor, es necesario explicarle con figuritas. Un arco, unas piedras, un trono. Es importante explicarle al hombre, porque el hombre no se puede comunicar con el Señor sino a través del Señor Jesús. Es la única manera de que el hombre arrepentido reciba por la fe lo que el Señor ha hecho, y también cuando el hombre ora, necesita un traductor. Por eso dice Romanos 8 que el Espíritu del Señor intercede por nosotros con gemidos indecibles ante el que está sentado en el trono para que nuestra oración sea comunicada. Cuando nos acercamos al Señor en reverencia, siempre nos ven teñidos en la sangre del Cordero. Aparecemos como con las piedras de jaspe y cornalina, bañados en la sangre del Cordero. El arco, la esmeralda, la tercera piedra en el pectoral del sumo sacerdote, representa a Leví, el tercer hijo de Jacob. El nombre de Leví significa adhesión o el que une a los suyos. ¿Qué es lo que el Señor está mostrando? Yo soy el que reconcilio a los hombres. Yo soy el que traigo la bendición y la paz. El Señor es el autor del ministerio de la reconciliación que trae la unidad entre Dios y todas las cosas. Porque la muerte del Señor, por eso es colgado en un madero y queda suspendido en el aire, para purificar, al estar en el aire, todas las cosas en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra.
Por eso la figura de cuando Él es colgado. Por eso dice, de la manera que fue levantada la serpiente en el desierto. ¿Lo recuerdan? Un día el pueblo de Israel se rebeldizó con Dios y Dios hizo que del desierto salieran serpientes. Y el Señor le dijo a Moisés, hazte una serpiente de bronce, colócala en un asta y todos los que miren la serpiente, los que fueren mordidos, no morirán. Y dice el Señor Jesús en Juan capítulo 3, de la manera que Moisés levantó la serpiente, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Amén. Un arco en la Biblia representa un pacto, por eso habla de un arco iris, un arco de color verde. La certeza del nuevo pacto, de hecho, el primer arco iris representaba la promesa de Dios a toda la tierra. ¿Qué dice el arco iris? Que es un pacto. ¿Y cuál era el pacto? Entonces, cuando su merced ve el arco iris, ¿qué dice? El Señor hizo un pacto y no lo quebrantará. Por eso está el arco en el trono, diciendo, yo he hecho un pacto con ustedes. No teman. Porque así como Ezequiel estaba asustado en el río Quebar, y le enseñé mi gloria, así les enseño a ustedes para que no teman. ¿Ve que las figuras de Apocalipsis son sencillas? Y bonitas, hermosas, representan a nuestro Dios. No hay nada que temer. Como decía la Santa Inquisición, el que lee Apocalipsis se vuelve loco, pero loco de contento porque conoce su Señor y ya no le copia a los hombres. Porque la Escritura se interpreta a sí misma. ¿Qué venimos viendo? Tenemos un Dios soberano. Mire, para nosotros los creyentes es un asunto un poco difícil, por eso agradecemos al Padre por nuestro Señor Jesús. Porque la Biblia me enseña que Dios es espíritu. Él no tiene ojos. Él no tiene oídos. Él no tiene brazos. Todo lo que usted oye de Él son figuras. Un ejemplo, el que habita al abrigo del Altísimo morará debajo de sus alas, estará seguro. O sea que Dios tiene alas. Figuras. Por eso cuando aparecen querubines, serafines, figuras. Son figuras. Y nosotros los hombres somos especialistas en coger las figuras y armar nuestras doctrinas. ¿Ha oído usted la jerarquía satánica? Que hay principados, potestades, tronos. Y nos gusta hacer de las figuras como materializar la figura y hacer cosas que no debemos. Cuando usted vea un arco en la Biblia, representa un pacto. Mire, todo esto es un lenguaje con el cual Dios se comunica con el hombre. Si es un trono, si es una puerta, si es un arco, son figuras para que entendamos. En Génesis capítulo 9, versículo 13, es la primera vez que aparece la palabra pacto, que dice, este es el pacto que haré con ustedes. No volveré a destruir la tierra con agua. Ahora la voy a destruir con fuego. Pero hay que entender qué es lo que el Señor está diciendo. De pronto una bomba nuclear. Qué bueno sería, ¿no? Para nuestros intereses personales cuando tenemos el corazón en la tierra. Cuando queremos levantar el imperio, una bomba nuclear nos haría mucho bien. Ver cómo nos desintegramos y no somos nada. ¿Y dónde quedó la belleza? ¿Y dónde quedó el poder? ¿Y dónde queda la gloria? ¿Y no se puede llevar? Nada. Es importante que usted lo entienda. Nada hemos traído a este mundo. ¿Qué dice la Escritura? Y sin duda, nada nos llevaremos. Deje de ser tan pegado a las cosas. Eso no está bien delante del Señor. La intención de Dios es reconciliar toda la creación.
pero solo se entra por la puerta. ¿Qué es? El Cordero Pascual, el Señor. Sigamos en Apocalipsis, capítulo 4. Alrededor del trono, ya vimos al que está sentado en el trono. Hay unos colores que lo identifican. Jaspe y cornalina, es un rojo, rojizo, 2 piedras. Pero esas piedras están representando algo también desde lo antiguo. Hay un arco de color verde en el trono y está sentado el Señor en el trono. Alrededor del trono hay 24 tronos. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos. Y es importante la vestidura del que está sentado en esos tronos. ¿Qué hemos dicho de la ropa blanca? Santidad, pureza, apartado. Pero ¿quiénes son estos que han salido de la gran tribulación? Aquellos que han emblanquecido sus ropas en la sangre del Cordero. El color blanco en la Biblia representa el sacrificio del Señor en la vida de los creyentes. El Señor está dando, en nuestra próxima clase, y lo vamos a ver en el tiempo, una visión futurista a Juan, pero de algo que ya está consumado en el Señor. Juan ve la iglesia entronada. Juan ve a todos los ancianos que representan la iglesia en el trono. Los ancianos representan la iglesia a través de las edades. Dijimos que la iglesia comenzó con Adán y termina cuando la nueva Jerusalén desciende del cielo. Abraham, parte de la iglesia. Isaac, parte de la iglesia. Ahí la doctrina siempre se me olvida el nombre, de reemplazo. No creemos en eso. Creemos en el propósito de Dios a través de las edades para con los hombres, llamando a Israel una nación. Y de esa nación dividiéndolos en 2 partes. Judá y Benjamín y Efraín. Efraín después llamado gentiles. Dios tiene un propósito a través de todas las edades. Él no cambia de opinión. Todo lo que se propone lo hace. Es el eterno. Los creyentes se les ve sentados en tronos. Eso lo vimos en Apocalipsis 2 y 3. Al que venciere, se sentará conmigo en el trono. Reinan con Cristo. Apocalipsis 1:6. Llevan puestas coronas. Apocalipsis 2:10 y 3:11. Se les ha concedido autoridad real junto con Él en las naciones. Que los vea usted sentados en tronos, que está representando. Que tenemos autoridad y tenemos poder de parte de Dios. Eso es lo que el Señor está comunicando a la iglesia, a nosotros. En el primer siglo les dijo, no teman. ¿Y quién es Nerón? Uy, malísimo Señor. Es el que manda en el imperio. Es un Donald Trump. O es un Putin. Qué miedo con esos señores. Y el Señor dice, ya ahorita mando a recoger eso. Terrible. Como lo que... Ustedes saben en qué terminó Jezabel, ¿no? Perfecto. En abono para la tierra, en el estiércol de los perros. ¿Y no era una mujer muy grande? ¿Y no atemorizó al profeta? ¿No le mandó un sufragio? Jezabel le mandó un sufragio al profeta y le dijo, mañana a las 3 vendrán los de la moto. ¿Lo hizo o no lo hizo? ¿Lo intimidó? Y el profeta se fue. Estoy hablando en versión moderna, ¿no? Y es importante entender que no hay hombre que se pare contra Dios. ¿Cuál? Y el Señor dice, yo gobierno mi creación, mi reino, tengo autoridad sobre todo.
Los perros que ladran, yo los puse. El perro que le ladra, el Señor lo puso. Es importante que lo entendamos. Así es que los 24 ancianos que están sentados en el trono representan la iglesia a través de los tiempos. Vamos a hablar de los 12 patriarcas, o lo que se llama Israel, y los 12 apóstoles, 24 ancianos. Y que los apóstatas están obligados a inclinarse delante de ellos. ¿Sí lo ha visto usted? Cuando usted estudia la escritura y le preguntan algo y usted se esfuerza y le dice a la persona, ¿cómo quedan esas personas? Quietas, no se pueden mover. Quedan postrados. Cuando usted estudia la Biblia, le hace caso al Señor, no hay idólatra que le gane. ¿Quién? Si el poder se lo dieron a ustedes y a mí. ¿Oyó mi hermano Félix? ¿Oyó hermana Xiomara? Todos lo escuchamos. Tenemos el poder de Dios. 12 es un número asociado bíblicamente con el pueblo de Dios, por las 12 tribus de Israel. Israel estaba dividido en 12 tribus. Y escuchen esto, se habla de la administración de la iglesia del nuevo pacto en términos de 12 tribus. Hermano Alex, por favor, Mateo capítulo 19, versículo 28. Hermana Mayra, Marcos capítulo 3, versículos 14 y 15. 24 es así una doble porción de 12. Escuchemos lo que dice Mateo. Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus. Ah, qué perfecto. Qué perfecto las palabras de nuestro Señor. Y no hay cosa más hermosa que analizar la Biblia a la luz de su contexto. ¿Tenemos toda la revelación en esta mañana? No. Estamos solo saboreando una cucharadita del helado, del postre. Hay gente con una revelación impresionante, pero bueno es para nosotros analizar lo que el Señor ya ha dicho. Escuchemos Marcos. Estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. ¿Correlacionamos? Los 12 discípulos representan a la iglesia. Y nosotros somos la iglesia. Y como estudiamos en las cartas, usted es columna de la iglesia. A medida que se forma y se prepara en el Señor y obedece, el Señor dice, le haré columna en mi iglesia. Cuando estuvieron en el concilio de Jerusalén, a Jacobo, Pedro y Juan los llamaban columnas de la iglesia. Todo es un lenguaje hermoso y debemos entenderlo. Ustedes reinan con el Señor. El problema de cuando no entendemos quiénes somos es que seguimos luchando por nuestra identidad. ¿Se ha visto la mujer que está celosa porque no entiende que el hombre es su esposo? ¿Y ella quiere ocupar el lugar de la esposa? Mi querida señora, usted es la esposa. He visto mujeres que llegan y dicen, permiso, yo soy la esposa de él. Autoridad. Pero cuando no, es que yo no sé cuál será. Igual pasa en el caminar con el Señor. Cuando usted sabe quién es, qué le ha otorgado el Señor, qué le ha entregado, ¿dónde está su lucha? Con su mente. ¿Dónde? Cada uno sabe quiénes son sus hijos, ¿no? Nosotros los hombres tambaleamos cuando nos dicen, no, es que esa no es hija suya. Bueno, sí, de pronto no, pongámoslo en duda. Una de las que no es hija mía es la que está aquí sentada, que es la misma foto. Y es importante que nosotros entendamos lo que es nuestro. Cuando usted lo entiende y lo acepta,
¿quién se lo quita? Como dicen, el que lucha por el honor de él mismo, es porque piensa que no lo tiene. Y yo veo en mis hijas mi carácter, mi forma de ser, muchas cosas. Y eso es importante entenderlo. Entienda quién es usted dentro del reino, entiéndalo. Entiéndalo. Hablaba el hermano al iniciar el culto sobre la seguridad o la inseguridad de ser nacido de nuevo, de tener la imagen de Dios. Eso está hablando el hermano. Creo que era eso. Creo. No sé si me lo soñé. ¿Ve cómo el Señor le dice a los discípulos que van a gobernar sobre Israel? La iglesia va a gobernar sobre ellos. Estamos en el libro de Apocalipsis, no es fácil. Así es que ánimo. ¿Yo para qué quiero saber de Apocalipsis si yo lo que necesito saber es que Dios me va a sanar y me va a traer el pan diario? Pues este es el pan diario. El Señor le está diciendo, yo soy soberano. Y si te prometí algo, te llegará, punto. Pero todo el mundo dice, usted se ha oído esa expresión de todo el mundo que dice, y a fulano le pasó esto. Si a usted le duele la cabeza, a fulano le pasó y se murió. Si le duele un dedo, por él entró una gangrena y a fulano le pasó. El Señor dice, deje de estar creyendo en fábulas de viejas. Escudriñe la palabra y créalo. ¿Cómo va a ser usted sano si no confía en el Señor? Recuerde que una enfermedad en el cuerpo nos habla de un mal interior y necesitamos sanar interiormente. Una mente sana es un cuerpo sano. El corazón alegre hermosea el rostro. El corazón alegre. Yo no sé por qué hay creyentes que andan tristes. Sí hay momentos en que lloramos, pero el corazón alegre hermosea el rostro. Incorporados en la estructura simbólica de la Nueva Jerusalén, porque somos piedras vivas. Y es importante realzar el color de las túnicas de los ancianos. Son solo redimidos. Los redimidos de la antigua generación que creyeron en la promesa de que un día vendría el Mesías. Los regenerados que ahora en la nueva dispensación, en este caminar, creen que el Señor es su Salvador y que vendrá a levantar su iglesia. Sigamos mirando. En Apocalipsis capítulo 1, perdón, siempre con el capítulo 1. En Apocalipsis capítulo 4, dice, alrededor del trono había 24 tronos. O sea, ¿qué habla? Autoridad. Y vi sentados en la autoridad a 24 ancianos, o sea, la iglesia, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Hablamos de las coronas de oro. ¿Qué es? La palabra del Señor. Y del trono salían relámpagos, truenos, voces. Esta es la misma imagen de Sinaí cuando se presenta la presencia del Señor. Cuando Él aparece así, viene en juicio. Teman los moradores de la tierra, pero sus hijos descansen. Teman los moradores de la tierra porque viene como ladrón en la noche, pero sus hijos están despiertos. No temen que viene el Señor como ladrón. Esa es la gran seguridad del Hijo de Dios cuando vienen los problemas y las dificultades. Tema a todo el mundo. ¿Qué es la muerte? Es el traslado de residencia. Y esperando una nueva que me van a dar. Aquí estoy en una choza. Voy a pasar a que me den una casita. Pero cuando el Señor venga me entregará una mansión. Que es un cuerpo regenerado. Va a trasladarse del lugar. Señor, y mis hijos, Él se ha hecho cargo de niños que han botado a la calle. Señor, esté tranquilo. Pero es que si yo no trabajo, ¿quién los va a cuidar? Yo los quiero ver casarse, mis nietos. Y se llena de sentimentalismo el hombre y la mujer. Y nosotros no somos nada. Pero el Señor nos ama y dice, este hijo no ha aprendido a confiar.
Pero vamos para adelante. Usted entréguele su vida y su futuro al Señor. La muerte no es más que un cambio de residencia y allá nos vamos a ver todos. ¿Estamos? Suena raro, pero no es raro, es una verdad. Del trono salían relámpagos, truenos y voces. Habla de que el Señor va a ejecutar juicio. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego. Usted ya las vio. Las menorá. ¿Qué significan? No. ¿Las lámparas qué significan? Las iglesias. Quitaré tu lámpara de tu lugar. Y ahora sí, los 7 espíritus son el Espíritu del Señor. Está la iglesia con el Espíritu del Señor y Dios teniendo control absolutamente de todo. Y delante del trono había como un mar de vidrio. Los que han escudriñado el libro de Reyes y Crónicas saben qué representa esto. ¿Qué es? Sí, Señor. Lo que comenzó en el tabernáculo como el lavacro, después fue llamado el mar de cristal. Entonces hay una referencia a la misma iglesia, pero en términos del tabernáculo. Junto al trono, dice, delante del trono había un mar de vidrio semejante al cristal. ¿Por qué un mar de vidrio? ¿Para qué era ese mar de vidrio? No se me imaginen un río con vidrios. Cuando leemos la Biblia, leemos que en el tabernáculo o en el templo construyeron un lavacro donde ponían el agua, que eran grandísimos, donde los sacerdotes se lavaban las manos. Eso era llamado mar de cristal. ¿Y por qué hay un mar de cristal ahí? Pues vaya y estudie. Entre a la presencia del Señor y dígale, Señor, ¿y esto qué representa? Pero es para la limpieza de la iglesia. 4 seres vivientes, imagínense esto, llenos de ojos. Tienen ojos en las orejas, en la cabeza, en el cuello, en la nuca, en los brazos, en las axilas. Tienen ojos por todos lados. ¡Qué susto! Pero como no es literal. La visión de la presencia de Dios gobernando y decretando desde su santo templo, como en Sinaí, son simbolizados por las 7 lámparas y los 7 espíritus y el mar de cristal. El Señor está en la iglesia y ha dado los medios para que la iglesia se limpie. 4 seres vivientes. Ezequiel los llama querubines. Los querubines de la Biblia son criaturas impresionantes. Pero ¿qué hace un querubín? Indica la visibilidad de la presencia de Dios. ¿Me escuchó? Cuando aparece un querubín, lo que me está mostrando el Señor es que su presencia está ahí. Cuidado, Isaías. Isaías ve un querubín y coge simbólicamente un carbón encendido del altar y lo pone en los labios. Si fue literal, no puede hablar. Simbólico, la presencia del Señor. Y cogen un tizón del altar encendido, eso está en la visión de Isaías, y lo pone en los labios de Isaías, diciendo: el sacrificio del altar quita la culpa que tú tienes. Eso sucederá más adelante. ¿Me están entendiendo? Sí, yo sé que procesar la información a veces no es, pero es sencillo, es sencillo. Entonces, estos seres llenos de ojos, Ezequiel los vio y dijo: son querubines de parte del Señor. Cuando hay un querubín representa la presencia de Dios. Los ojos nos muestran que nada le está oculto al Señor. Todo lo que sucede en la tierra es completamente conocido y entendido por el Dios de los cielos. Todo lo que tú haces allá donde tú crees que nadie te vio, recuerda, esos seres llenos de ojos te están mirando, te están monitoreando todo lo que tú estás haciendo. Importante, no se le olvide,
Dios todo lo ve. Aquí tenemos una figura de lo que vio Ezequiel y de lo que ve Juan. Y estos seres en la Biblia hablan de una organización humana. La organización de Israel en el campamento como la iglesia preparada para la batalla. Ese es el símbolo de estos seres. Verso 7. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo, semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre. Y el cuarto era semejante a un águila volando. El becerro, el hombre, el león y el águila. Es la figura que él ve. Es lo que ve Ezequiel. Y como les digo, esto habla de una organización que Dios da humanamente a su iglesia o a su pueblo. Es una organización, una estructura, una formación que Dios da para la iglesia. Aquí en la visión. Ahora lo vamos a ver en el plan. Las tribus, aquí está el tabernáculo y los levitas están alrededor. Las tribus en el Antiguo Testamento tenían que conformar de a tres alrededor del tabernáculo, que es lo que usted está viendo ahí en Apocalipsis. Las tres tribus, Isaacar, Judá y Zabulón, están al este. Y en el este está Isaacar, Judá, que representan el león. O sea que el león viene acá. Gad, Rubén y Simeón están al sur. Representa el hombre. Al oeste, Manasés, Efraín y Benjamín. Al toro, al becerro. Y al norte, mire que está en la estructura de la figura que está viendo Juan. Esos seres que él está viendo es esto. El hebreo lo entiende porque lo ha estudiado. Cuando Dios organizó a Israel en un reino en el monte Sinaí, cada tribu acampó en su propio lugar alrededor del trono de Dios o alrededor del tabernáculo, el arca de la alianza. Cada uno tenía su propio estandarte, su bandera, y en cada bandera se representaba una criatura viviente. Eso está en Números capítulo 2. Lo tiene para que lo estudie en la casa. Entonces esa figura que me atemoriza ya no es. No es lo que yo pensaba, es lo que está escrito. Ya les dije, ahí está. En las tribus de este, norte, oeste y el sur, y cada una tiene su representación. Según el Talmud, el león representa fuerza, el becerro, servicio, el hombre, la razón, y el águila, la velocidad. Por eso, o la rapidez. Por eso dicen que a los imperios algunos les dieron alas de águila, la rapidez para conquistar. Las 12 tribus acampan en el desierto alrededor del tabernáculo bajo estos 4 estandartes. Esos seres que usted está viendo, el Señor está diciéndole en la visión de Juan, tengo mi iglesia organizada. Y así los organicé y ellos van a triunfar en medio de todo. ¿Entendido? Números capítulo 2 del versículo 1 al 34. Estas figuras representan una organización. ¿Entendido? Y ya nos acercamos al modelo del culto. ¿Cuál es el título de Apocalipsis 4? ¿La qué? Adoración celestial. ¿Cómo debemos adorar en la iglesia? Cada iglesia es un pequeño pedazo de cielo, donde cada uno se reúne a adorar a su Señor. Por eso es tan importante el día de reposo. Para el verdaderamente regenerado, el día de reposo es innegociable. Para el que lo entiende de corazón. Solo para el que lo entiende. Porque es el único día de cita con el Señor, con la iglesia, con los ángeles, donde se une todo en la creación y somos uno con el Señor. Importantísimo. Solo el regenerado lo entiende.
Solo el regenerado lo entiende. La voz de Dios y el sonido de una trompeta nos habla de la reverencia en la presencia de Dios. Sonó el trueno, los relámpagos y las voces y quedamos quietos. Como cuando sale un trueno y se demora sonando un relámpago. Un trueno es el que suena. Y Señor bendito, parecía que me iba a caer encima. Es la voz de Dios. Juan asciende a un culto de adoración en el día del Señor. Y esta es una clara imagen de la ascensión semanal de la iglesia al cielo en el día del Señor. Cuando usted viene a la iglesia, se abre la puerta del cielo. Es impresionante, pero sucede. Cuando usted entiende lo que viene a hacer acá. Y es muy importante. Cada domingo de reunión es un cada vez más experimentar lo que un día vamos a vivir con el Señor en su reposo. Para nuestras mentes hay veces se nos dificulta, pero es una verdad, hermano, no les estoy mintiendo. Y mire lo que dice Apocalipsis. En el verso 7 dice: el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto semejante al águila volando. Y estos seres vivientes, cada uno tiene 6 alas. Y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban de decir: Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria, honra y acción de gracias al que está sentado en el trono y al que vive por los siglos de los siglos, ¿qué sucede? Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y arrojan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra, el poder. Y los seres vivientes adoran al Señor. Y los 24 ancianos hacen el responso, le responden. Voy aquí en la lectura de lo que tengo ahí en el video BIM. Cada domingo de reuniones, pero nunca se le olvide, es un cada vez más experimentar lo que un día vamos a vivir con el Señor. Obligar a que alguien quiera al Señor, se quiera reunir con su iglesia, fuera de lugar. Yo no puedo obligarlo a usted a que ame al Señor. Eso es asunto suyo. Pero los que vienen entendiendo de corazón, síganlo haciendo, porque es el testimonio que vamos dejando tras nosotros. Los ancianos proclamando la verdad. ¿Qué dicen los ancianos? La creación existe no porque Dios necesitaba crear, o porque dependa de su creación en alguna manera, sino simplemente porque fue su voluntad crear. A Dios le plació hacerlo. Dios es soberano, absolutamente independiente de la creación. Por eso es santo, 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 aparte de nosotros. Por eso cuando llegamos a la iglesia, llegamos a tener nuestra reunión, debemos de ser muy reverentes ante quién nos estamos acercando. Mucha reverencia. Siempre vamos a dirigir, vamos a cantar, vamos a predicar. Limpia mi boca, Señor, porque miedo sí me da. Miedo sí me da. Porque esto, como dijo el pastor Piper, no somos profesionales y estamos haciendo un servicio para los santos y sirviendo al Señor. Por eso la Biblia dice: cuidado con tu pie cuando te acercas al Señor, cuidado. La creación existe, se lo repito, no porque Dios se sintiera solo o porque necesitaba crear, o porque dependa de su creación en alguna manera. Ay, hazlo, hijo, y si no se me frustra mi plan.
sino simplemente porque fue su voluntad crear. A Dios le place, como le place salvar. Dios es soberano, absolutamente independiente de la creación. Es la distinción bíblica entre el creador y la criatura. Y esa distinción es absoluta. No somos iguales a Dios. No me puedo acercar a hablar de Él. Hay veces nos acercamos a las personas a hablarles del Señor como si yo estuviera de tú a tú con el Señor. Qué insolencia la de nosotros. Llevamos un mensaje, pero el mensaje no es mío. El mensaje es del Rey. Por lo tanto, tengo que comunicarlo con cuidado, como Él lo hacía. Mi oración esta mañana era: Señor, quiero escuchar de tus labios, quiero ser limpio. Señor, si quieres, puedes limpiarme, es mi oración. Yo lo que quiero oír es de su boca que me diga, quiero ser limpio. Para mí es lo más importante, la limpieza que Él me trae, que me da. Los servicios de culto en las iglesias modernas, no estoy entrando a criticar, sino a hacer una observación. Y usted lo sabe y lo he escuchado de sus labios, es en realidad salas de conferencias. Vienen a oír la prédica. O funciones circenses, donde todo el mundo salta, uy, estuvo chévere el culto. Sudamos, pero ¿dónde está la presencia del Señor? El título de Apocalipsis 4, adoración celestial. Así la iglesia tiene que hacerlo. Así la iglesia tiene que hacerlo. Con su respectivo show. Recuerdo hace mucho tiempo cuando iba a cierto lugar, había cierta reverencia no para el cántico, sino para la manera en que alguien iba a pedir un cántico. Y tenía que pararse en la milésima de segundo que era. Y luego entendí que era una payasada. Y perdónenme los predicadores que me están oyendo. O cuando comenzamos con nuestro culto aeróbico, siéntese, cantemos, párese, vuelva otra vez, siéntese, vuelva y párese, y vuelva y siéntese, y vuelva. ¿Qué está haciendo? Por eso le digo que son funciones circenses. Aman más una liturgia que la verdadera adoración al Señor. Es que eso lo decimos nosotros, los X, los Y, porque así fui formado, porque yo soy. ¿Qué es eso? Los 4 seres vivientes adoran, ¿y qué hacen los ancianos? Se postran. Los músicos cantan y la iglesia se postra delante del Señor. Venimos ante ti, Señor, para adorarte. Y el músico canta como el ser viviente y la iglesia responde. No puedo imaginarme a alguien en la iglesia que no esté haciendo ese acto reverente. Y es importante que nosotros lo entendamos. Es importante. Su merced puede salir y vuelve, pero está en la reverencia. Porque usted como persona individual tiene sus necesidades. Pero como colectivo, péguese a las cosas. Si el dirigente dijo, nos tomamos de la mano o vamos a hacer esto o nos arrodillamos, ¿por qué no lo hacemos? Si es una unidad de iglesia. Si el músico dice, cantémosle al Señor con el corazón. ¿Qué es eso? ¿A qué está jugando su merced? ¿Cómo se llama el título de Apocalipsis? Adoración celestial. Adoramos al Dios eterno en comunidad. Espero que jamás se nos olvide esto. Dejemos el show dentro de la iglesia, dejemos tanta normatividad y adoremos al Señor. Lo adoramos en espíritu y en verdad. El culto debe ser corporativo, con la participación conjunta de los miembros, demostrando armonía, unidad en la diversidad. Usted tiene su propia vida, pero aquí venimos a tener unidad. Venimos a cantar, venimos a orar, venimos a hacer las cosas tal cual nos las dicen. Es importantísimo, hermanos, porque se ha perdido el modelo de la adoración al Señor.
entendiendo que usted está aquí y el Señor tiene su trono aquí sentado. Él es la autoridad, Él es quien gobierna, está mirando tu corazón, tus necesidades. Habló para los redimidos, para los que quieren interesarse en de cómo debo adorar a mi Señor, en espíritu y en verdad. A los ancianos y a los 4 seres vivientes se los ve cantando responso lo que decía, o anáforas musicales. 2 palabras para que vayan las mire, que es una correlación hacia atrás y hacia adelante. Apocalipsis 4 y 5 son lo mismo, pero como nos toca dividir el capítulo, pero luego seguiremos. Y usted verá a los ancianos postrándose y a los otros cantando, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. Y los ancianos dicen, Creador de todo lo que existe. Hermoso, ¿no? Es hermoso. Va hacia atrás y hacia adelante participando en un diálogo. Decían antes, palabra de Dios, y decían los otros, te alabamos, Señor. Sí, ya hubiese oído eso. Y eran cantados, como decir palabra de Dios, y el otro decía, te alabamos, Señor. Pero antes lo decían en su latín, cuando rezaban sus misas, pero lo traigo en el español y decían, palabra de Dios, y todos, te alabamos, Señor. Esos son los responsos. Responder a una acción de alabanza. Señor, te agradecemos, sí, Padre bendito, el de la alabanza está orando, el dirigente está orando. Esto es el culto celestial y el Señor nos está mirando. Por eso es que hay mucha vida vacía de nosotros en cuanto a la adoración. Mucha vida vacía. Escucho que no está sonando, y entonces no, eso no está sonando. No, yo tengo que, si me dieron la voz, voy a armonizar, que nuestros cánticos sean hermosos. Hay hermanos que no tienen o tienen voz de sopranos para todo. Y algunos levantan su voz cuando están cantando. ¡Te adoramos, Señor! Entonces todos tenemos que ayudarle a modular para que se escuche bonito, para que el músico no se descontrole. Hay veces me gusta alzar la voz y yo digo, Señor, pero puedo descontrolarlos a ellos. Porque ellos pueden llevar ciertas notas, ciertos ritmos, y yo los puedo descontrolar. Y todo lo hacemos en unidad. Los ancianos y los 4 seres vivientes se les ve cantando responsos o anáforas musicales hacia atrás, hacia adelante, participando en un diálogo. Respondemos litúrgicamente a la lectura de la Biblia. Amén. Amén. Por eso los hermanos, se les dice, hermano, por favor, y ellos se paran. Porque son como ángeles que se paran en la congregación. Por eso la necesidad de que usted lea con claridad. A los niños se les deja que lean de acuerdo a su estatura, y es agradable al Señor, y es agradable a nosotros. Pero nosotros debemos hacerlo como el ángel que se paró en medio del mar y pregonó, porque nuestro Dios es todopoderoso, y la iglesia dice, amén. Esa es la unidad en el Espíritu. Respondemos litúrgicamente a la lectura de la Biblia. Hermano, eso ya lo sabemos, pero no lo estamos haciendo tal cual. Respondemos a la lectura de la Biblia, a las oraciones. Yo muchas veces puedo estar orando, pero tengo que escuchar la oración del hermano. Señor, es que es por tu espíritu, y yo estoy, sí, amén, amén, mi Señor. Me tengo que unir a la oración de él. No para darle una aprobación a su oración, que eso es otra cosa muy diferente. A veces uno está orando, Señor, guárdanos, y el otro, sí, sí, sí. No, yo no necesito que me dé aprobación. El varón está cantando en el Espíritu, y como me invita a adorar al Señor, yo le digo, sí, Señor, ten misericordia, ayúdanos. Él es la voz principal, pero nosotros vamos con el responso. ¿Están entendiendo el punto? Nuestra adoración tiene que cambiar y ser igual a la de la Escritura. Respondemos litúrgicamente a la lectura de la Biblia, a las oraciones, al canto de los salmos, a los himnos, a la enseñanza. Porque esto es lo que vemos en el culto celestial. Quedamos ahí en la mitad del culto celestial. Y en nuestra próxima clase vamos a seguir viendo. Ya termino con esto. El culto debe ser ordenado.
Gracias al Señor nuestros chiquitos vienen aprendiendo. De pronto, entre semana, pues es normal que el niño traiga sus galletitas, su dulce, es normal. Pero el domingo en la mañana debemos entrenar a nuestros niños a no llegar a comer papas. Aquí no se viene a comer papas. Es que ni en el salón de clase los dejan. Guarde las 11 que son para la hora del descanso. Aquí no se viene a comer papitas. Y vamos a esperar. No, es que la niña está que se me troza el hambre. Por favor, a lo que venimos acá. El culto debe ser ordenado. El culto público es muy diferente del culto familiar. Aquí venimos a confesar nuestra fe, nuestra lealtad, a hacer votos solemnes, a recibir el perdón del Señor, a ofrecer oraciones, a ser instruidos, a comer de su mesa, a dar gracias por todos sus beneficios. Y hemos de responder a todo esto con mucho agradecimiento. Cuando tú estás alegre hay música, cantos. Todo esto es corporativo y necesariamente le vamos a poner el rótulo de liturgia, pero celestial. Con todo orden y respeto. Orden y respeto. Sin caer en la comicidad. ¿Saben qué es eso, no? Lo cómico, lo que nos hace reír, la comicidad. Hay cosas que uno hay veces ve en cultos que uno dice, pero esta gente ¿qué? ¿Qué es lo que están haciendo? Y en vez de inspirarlo a uno a adorar, lo dejan a uno quieto. Por eso mucha gente se ríe. Dice el apóstol, lo haré en el espíritu, pero lo haré con el entendimiento. Para que cuando alguien entre a la iglesia, entienda el por qué las cosas las estamos haciendo. No podemos caer en la simplicidad. Todo es monótono, vamos a cantar, luego viene esto, por favor. Nuestra mente tiene que cambiar y no podemos caer en lo rutinario. Cada cántico que usted exprese al Señor lo hace cantando con los 24 ancianos, llévese la figura, con los 4 seres vivientes al que está sentado en el trono. El Señor está sentado en el trono y los 24 ancianos no comenzaron. No, al que está sentado en el trono. Usted tiene que saber a qué viene acá. A adorar en espíritu y en verdad al Señor. Y su mente se transporta y su corazón se transporta. Y si llegué a predicar y estoy indispuesto con un hermano, tuve que haber hablado ya con el Señor. Y si voy a dirigir un culto igual, y si voy a cantar, no puedo tener basura en el corazón. Porque Dios es santo, santo, santo. Por eso el Señor le dijo a Israel, estoy cansado de esos sacrificios de ustedes. Me traen sus ovejas podridas. Ponen sobre mi altar estiércol. Ustedes creen que mi mesa es una inmundicia. Es un problema. Y hay que entender, Dios honra a los que le honran y es galardonador de los que le buscan. ¿Quedamos claros en esta mañana? Oremos.